Hola, bienvenidos a Oncocápsulas de la Salud. Mi nombre es Ariana Satarain y en esta ocasión abordaré el tema de cáncer de esófago. ¿Te gustaría saber cuáles son las razones de su relevante incremento en incidencia y mortalidad? Quédate aquí para resolver muchas de tus dudas. En primer lugar, ¿qué es el esófago? El esófago es el segmento muscular a través del cual pasan los alimentos desde la garganta al estómago. Mide entre 25 a 35 centímetros y realiza su tarea fundamental gracias a que en cada uno de sus extremos existe un esfínter que impide que la comida regrese. Su estructura está conformada por la capa muscular, mucosa y submucosa. El cáncer de esófago resulta relevante por el incremento de su incidencia, pero también de su mortalidad. Por lo tanto, es importante su diagnóstico temprano para mejorar la supervivencia en pacientes con esta enfermedad. Histológicamente, la mayoría de los cánceres de esófago se dividen en carcinoma epidermoide y adenocarcinoma. Cuando se estratifica por ubicación anatómica, el adenocarcinoma de esófago distal va en incremento en su incidencia debido al esófago de Barrett. El cáncer de esófago es el octavo cáncer más común y la sexta causa de muerte más común en todo el mundo. En México se estiman aproximadamente 1.143 casos nuevos de cáncer de esófago por año, con una mortalidad de 1.055 casos por año. Hasta hace unas décadas, el tipo histológico más común de cáncer de esófago era el carcinoma epidermoide, pero desde hace unos años el adenocarcinoma es el más común. Esto es en parte al incremento en los factores de riesgo como sobrepeso y obesidad, además del aumento del reflujo gastroesofágico crónico, que condiciona el desarrollo de esófago de Barrett. Este a su vez, con el tiempo, evoluciona a una metaplasia y finalmente da origen a un adenocarcinoma. Es importante comprender el cambio en la epidemiología para poder identificar los factores de riesgo y desarrollar estrategias para la prevención y diagnóstico oportuno. El área de mayor riesgo llamada cinturón de cáncer de esófago incluye partes del norte de Irán, el sur de Rusia, los países de Asia Central y el norte de China, donde los cánceres epidermoides dominan todos los casos en un 90%. Pero, ¿y cuáles son los factores de riesgo que predisponen a cáncer de esófago? Los individuos de raza blanca tienen 2 veces más riesgo de desarrollar cáncer de esófago respecto a los individuos hispanos y 3 a 4 veces más riesgo que los individuos de raza negra. También se ha observado un riesgo 38 veces mayor de padecer cáncer de esófago en los hombres. Esto puede deberse a un retraso en el diagnóstico o en que tienen mayor riesgo de desarrollar esófago de Barrett. En México se observó que la edad promedio de presentación del cáncer de esófago de histología de adenocarcinoma es de 57 años y la del carcinoma epidermoide de 62 años. En cuanto al género, se observó predominantemente en el género masculino en los casos de carcinoma epidermoide con un 65% y en los casos con adenocarcinoma con un 52%. De acuerdo al tipo histológico, los factores de riesgo se agrupan de la siguiente forma. Al hablar de factores de riesgo, los dividiremos en carcinoma epidermoide y adenocarcinoma. En carcinoma epidermoide, los antecedentes de tabaco, consumo de alcohol, altas ingestas de carnes rojas y disminución en frutas y verduras representan el 90%. Además, la infección por virus del papiloma humano, antecedentes de cáncer de cabeza y cuello y pobre higiene oral también se asocian a la misma. En adenocarcinoma, la enfermedad por reflujo gastroesofágico que predispone a esófago de Barrett, el tabaquismo, alcoholismo, obesidad, el incremento en la exposición de ácido como en el síndrome de Zollinger-Ellison y medicamentos como nitroglicerina anticolinérgicos representan un grave factor de riesgo para padecerlo. La comida y los líquidos que ingerimos pasan desde la boca al estómago por el esófago. Algunas veces las células del esófago se transforman en células malignas precipitadas por factores como los antes mencionados, y éstas comienzan a dividirse de forma descontrolada, conduciendo a la formación de cáncer esofágico. Existen dos tipos del mismo: carcinoma epidermoide o de células escamosas y el adenocarcinoma. La cubierta esofágica está formada por células planas y delgadas llamadas células escamosas. El cáncer de células escamosas o epidermoide tiende a desarrollarse en las porciones altas y medias del esófago. Además de células escamosas, también posee células glandulares. Estas producen y liberan moco y otros fluidos que ayudan al proceso de digestión. Si los ácidos estomacales regurgitan a la porción baja del esófago, las células glandulares contenidas en él
pueden irritarse y transformarse en células cancerosas. Este cambio maligno en las células glandulares se denomina adenocarcinoma. La expresión de proteínas del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano se ha relacionado con la invasión tumoral y la metástasis en los ganglios linfáticos asociada con una supervivencia más pobre. HER2 se sobreexpresa con más frecuencia en el adenocarcinoma. Hablando acerca de las manifestaciones clínicas del cáncer de esófago, la principal va a ser disfagia progresiva, que se va a acompañar de pérdida de peso por la obstrucción del esófago debido al tumor, pero también se puede presentar dolor retroesternal o pirosis. Ya cuando la enfermedad se encuentra en etapas más avanzadas, se puede presentar regurgitación de saliva y en ocasiones disfonía. Esto ocurre cuando se daña el nervio laringio recurrente. También puede presentarse anemia por deficiencia de hierro cuando hay sangrado del tubo digestivo. Esto ya es de forma crónica. En México, los síntomas iniciales que son más frecuentes son disfagia, pérdida de peso, pirosis, odinofagia, hemorragia, incluso puede existir broncoaspiración, dolor abdominal y astenia. El diagnóstico se determina mediante la realización de una endoscopía y una toma de biopsia. Por eso es importante conocer que el esófago se divide en 4 porciones: esófago cervical, esófago del tercio superior, tercio medio y tercio inferior y unión gastroesofágica. Todos los tumores que comprometen a más de 5 centímetros de la unión gastroesofágica con o sin extensión hacia el esófago se clasifican como cáncer de estómago. Los cánceres de esófago tempranos aparecen endoscópicamente como placas superficiales, nódulos, ulceraciones. Las lesiones avanzadas aparecen como estenosis, masas ulceradas, masas circunferenciales o grandes ulceraciones. Si bien la visualización de una gran masa mucosa en la endoscopía, como lo vimos en los ejemplos anteriores, es casi clásica de cáncer de esófago, es necesario realizar una biopsia para confirmar el diagnóstico hasta en un 90% de los casos. Se debe realizar una tomografía computarizada de tórax y abdomen para evaluar la extensión del tumor y buscar posibles metástasis a hígado. Es inconsistente para diferenciar la profundidad del tumor, ya que no detecta metástasis pequeñas. Otra herramienta de diagnóstico es la ecografía endoscópica, ya que se ha convertido en la técnica terapéutica estándar para estadificar al tumor, con una precisión de hasta el 90% para evaluar la profundidad y la afectación hacia los ganglios linfáticos locorregionales y hacia el mediastino. Para evaluar la metástasis a distancia, la tomografía por emisión de positrones se ha convertido en parte de la evaluación diagnóstica de rutina, ya que permite detectar sitios ocultos de diseminación a distancia, como por ejemplo el adenocarcinoma, que hace metástasis a sitios dentro del abdomen, y el de células escamosas o epidermoide hacia sitios dentro del tórax. Las herramientas diagnósticas que revisamos anteriormente nos ayudan a otorgarle una etapa al tumor del paciente. Esta etapa permitirá definir cuál será su tratamiento y cuál será su pronóstico. Para darle una etapa al tumor se utiliza un sistema denominado TNM. T hace referencia a cuántas capas del esófago ha invadido el tumor, N a cuántos ganglios ha hecho metástasis y M finalmente a si ha hecho metástasis o no. El tratamiento se designa según la etapa clínica en la que se encuentre el tumor del paciente. En una enfermedad temprana, el tratamiento de elección es el endoscópico para aquellos casos en que el tumor mida 2 centímetros o menos y que estén moderadamente diferenciados. La cirugía se va a reservar para aquellos casos en que el tumor mida más de 2 centímetros y haya carcinomas de alto grado. Para una enfermedad localmente avanzada y que sea potencialmente resecable, se puede utilizar un tratamiento multimodal, quimioterapia, radioterapia y cirugía, según en dónde esté el tumor y cuál haya sido el resultado que haya arrojado histología. En una enfermedad localmente avanzada que ya es irresecable o incluso inoperable, la quimioterapia y la radioterapia definitiva serían las opciones a elegir. Finalmente, en la enfermedad metastásica, la quimioterapia paliativa es la de elección. En aquellos pacientes con pobre estado funcional,
Es necesario enfocarse en el control de los síntomas y mejorar la calidad de vida. El cáncer de esófago es una enfermedad con alta mortalidad y pobre pronóstico. El incremento en su incidencia se debe al aumento en factores de riesgo como reflujo gastroesofágico crónico y obesidad. La estapificación juega un papel muy relevante para determinar cuál será el pronóstico y el tratamiento de nuestro paciente. Ahondar más en la prevención de los factores de riesgo y hacer campañas de prevención en la detección oportuna de esta neoplasia permitirá que a futuro disminuya el incremento en su incidencia y mortalidad.